hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que se ven bendecidos por eso. Y ayer hablaba con una de esas bendecidas o beneficiadas por becas que de repente hacemos para la GRAM y todo eso, y me contaba cómo Dios había transformado, le había hecho sentir un montón de cosas de quién es Dios para ella y que quiere bautizarse dentro de poco. Entonces, son esas cosas que de repente no vemos que Dios viene haciendo. ¿Sí? Dios sigue transformando, Dios sigue cambiando, Dios sigue teniendo poder para transformar. ¿Sí? Que Dios nos ayude a poder experimentar cada día de manera más profunda a este Dios de quien hablamos, ¿no? Es fácil hablar, pero cuando realmente Dios comienza a hacer cosas, hay que agarrarse de algún lugar porque cuesta sostenerse frente a esta sorpresa de Dios. Amén. Así que gracias a Dios por las ofrendas que podemos dar. Margarita, alguien tocó el timbre. Se escucha, ¿no? Hoy no trabaja. Decirle que está abierto. Muy bien. Hoy acabamos de leer en primera instancia Marcos, que es el libro que más o menos venimos trabajando este tiempo. Pero me parece pertinente que hagamos un paréntesis en un elemento que aparece como algo común en todos estos relatos, que es el elemento fe. Esta historia que nos leía Carmelo al principio es de Jesús cuando viene bajando de la montaña, de la transfiguración. No se queda en la montaña disfrutando, ¿no?, de eso que pasa solamente, no se queda en los campamentos, podríamos decir, sino que sale o baja y se encuentra en una situación de un muchacho endemoniado, donde los discípulos están ahí queriendo liberarlo y no pueden hacer nada. Entonces Jesús se cansa un poco y dice: ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes? Por favor, hombres de poca fe. Y ahí aparece este padre y le pregunta a Jesús a este padre: ¿crees que yo puedo hacerlo? ¿O crees que para Dios todo es posible? Sí, creo, ayuda a mi fe. Creo, pero por favor hace algo para que mi fe se vea un poco más alimentada. Entonces ahí surge un elemento de fe que tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar. Es muy difícil definir qué es fe. Hay muchos textos, muchas historias para decir, bueno, la fe es esto, la fe es esto otro. Así que, para ser un poco honesto, vamos a trabajar mejor de algunas experiencias que nos muestran un poquito por dónde puede ir la fe que tenemos en Dios esta mañana. ¿Sí? Así que no vamos a hacer grandes definiciones teológicas porque les aseguro, si se ponen a buscar, hay mucho para hablar sobre la fe, pero hoy vamos a leer un texto que es muy conocido. ¿Cuál sería? Si hablamos de fe, ¿qué se les viene a la cabeza? Bueno, ese no vamos a trabajar. No, Hebreos 11, así que vayamos a Hebreos, pero para darle todo un cierre vamos a leer los primeros versículos de Hebreos y los primeros del capítulo 12, como para que ese capítulo entero tenga sentido. Así que vamos a Hebreos 11, o al Evangelio de Hebreos, como muchos también le llaman. Y si alguien puede leer el primer versículo, nada más. Que se ponga en pie y lo lea, por favor, con voz fuerte y clara. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se espera. Muy bien, muchas gracias. ¿Y alguien puede leer los primeros dos versículos del capítulo 12, por favor? Muy bien, amén. Muy bien, la fe como una experiencia. Y gracias porque nos leyeron justo también Reina Valera, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En primer lugar, me gustaría que pensemos un poquito que la fe es lo que moviliza. ¿Bien? Tu fe te ha sanado, vete, no peques más, gracias a la fe de tus amigos, ¿no? Dios hizo cosas, por como que la fe movilizaba a la gente a encontrarse con Jesús. Entonces no hay una definición de lo que es fe,
pero sí un rasgo de lo que define cómo es esta fe en Jesús. Primero, moviliza, ¿sí? Mueve. Hebreos, como les dije al principio, que algunos lo llaman como el Evangelio, o casi un quinto Evangelio, porque la verdad que es muy evangélico lo que cuenta sobre Jesús, viene hablando en el capítulo 10, en versículos anteriores, o el capítulo anterior, sobre no perder la confianza. Viene hablando sobre seguir esperando en lo que Dios promete, y termina con el versículo 39 diciendo, pero por sobre todo no debemos retroceder, sino que por la fe continuamos. Lo que el autor de la carta a los Hebreos está haciendo es hablar de aquellos que en algún momento decidieron retroceder. Entonces nos invita a no retroceder, a no perder la esperanza en aquello que Dios nos prometió y a seguir caminando, entendiendo la fe como acción, como movimiento. Jesús, un poco más drástico quizás y un poco más duro, dice, el que pone la mano en el arado y se anima a mirar para atrás, no es digno de ser mi discípulo. Y vamos a predicar sobre eso, pero ya muy duro, ¿no? Y acá el autor de Hebreos dice más o menos lo mismo. Caminar con Jesús es un no retroceso. Capaz que leíamos con los jóvenes un libro donde decía, yo estoy caminando a casa, capaz que estoy medio borracho, ¿no? Voy tambaleando, pero sé que estoy llegando a casa. Y quizás el camino de algunos de nosotros parece así medio que vamos y para los costados, agarrándonos de las paredes, pero sabemos que queremos llegar a casa. No importa cómo vayamos en ese camino de retorno a encontrarnos con Dios o a conocer a Dios. Lo importante es que vamos caminando. No retroceder, no mirar para atrás, pero seguir caminando. Y bajo esa lógica del capítulo anterior de Hebreos 11, es que acá el autor comienza a hablar de la fe, como ese elemento que movilizó a muchos personajes a caminar y a no retroceder. Es así como en la lista de los que menciona, tuve que escribir a mano porque no tenía la compu, estaba ocupada, creo. Habla sobre Enoc, Caín, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab y tantos otros profetas que murieron por comunicar el Evangelio, lo que Jesús tenía o lo que Dios tenía para decir. Entonces el autor de Hebreos, hablando de estos que no retrocedieron, comienza a hablar de algunos personajes conocidísimos por cada uno de nosotros, y los que no los conocen, pregunten a otros, seguro que lo van a conocer. Y Samuel también era uno de los personajes. Y estos personajes decidieron caminar y no retroceder. Hoy vamos a hacer énfasis solo en Abraham, porque justo salió estos días también en la reunión de oración. Y me gustaría, antes de eso, definir un poco qué es esto de certeza y de convicción. Yo más o menos lo traduzco así o hago una paráfrasis de eso. Es colocar mi confianza, como piso o base, en que Dios puede cambiar y transformar realidades, y aunque no lo veo, camino en pos de aquello hasta comprobarlo. Entonces, la certeza sería esa confianza que tengo como base. ¿Sí? Hay una base que me anima a movilizarme, a decir, bueno, tengo que hacer algo. Pero como no veo suficiente, no sé para dónde voy, ahí entra la convicción. Me muevo esperando que aquello que se me prometió se cumpla. Entonces ahí se da la certeza y la convicción. La certeza de lo que espero y la convicción, estoy convencido de aquello que no veo y que se me prometió, se va a cumplir. Entonces no es una definición de fe, pero sí es un ejemplo de por dónde más o menos fue la fe de estos hombres que el autor de Hebreos nos quiere mostrar. Y Abraham, si pueden leer ahí el versículo 6 del capítulo 11, dice más o menos así. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a hacer ese primero. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y mucho tiempo yo me formé con este texto en la cabeza, sin fe es imposible agradar a Dios, y claro, y me sentía re culpable, porque no creía que de repente podía hacer tal cosa o esto otro, cuando en realidad este texto está hablando de esa poca fe o pequeña fe, que te invita a hacer ese salto de decir, bueno, ya que estoy pasando situaciones medias extrañas, o siento un vacío medio raro, ¿qué hay arriba? ¿No?
el primer vínculo que hay entre nosotros y Dios y nosotros es ese acto de fe de abrirnos a que hay alguien que nos está buscando. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y no solo eso, sino que esa pequeña fe puesta en acción, en creer que hay alguien que nos está buscando, y por ende tengo que responder, hace que ese Dios que me busca recompense. O sea que esa fe puesta en acción, por más mínima que sea, es tomada en cuenta por Dios. Y algo va a hacer Dios con eso. Bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Abraham, ahora sí vamos a Abraham, se moviliza. ¿Alguien puede leer, por favor, el versículo 8 del capítulo 11? Sí, fuerte, claro. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como es, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham salió sin saber dónde. Hace poco estuvimos hablando por mi abuelito, que está en Mendoza, y mi abuelo sufre de pérdida de memoria. En un momento era un acto de picardía, su falta de memoria, hay que ser honesto. Pero ahora realmente pierde la memoria. Entonces sale a caminar como si supiera que va a algún lugar, pero se pierde en el camino. Entonces hay que estar un poco perdido. Y la fe de Abraham fue un poco así. No es que se olvidó de dónde venía ni quién era, pero la convicción que tuvo de que Dios lo estaba buscando lo movilizó. Imagínense el relato de Abraham con su familia. Me voy. Bueno, ¿dónde vas? Y no sé. ¿No? Hoy eso no queda muy serio para nosotros. Ni siquiera cuando estamos a punto de encarar una carrera o una profesión. No sé, como que tenemos que saber a los 17, 18 años qué es lo que queremos. La fe de Abraham lo movilizó a salir sin saber dónde iba. Entonces, esto a mí me hace pensar, como les decía al principio, como Jesús le dijo a tanta gente, tu fe te ha salvado, vete, no peques más, levántate y anda. Una fe que en teoría nos moviliza en todos los sentidos de esa palabra. Te hace caminar, una fe que nos hace caminar, y una fe que también cuando vemos que pasan cosas, mueve nuestra estantería, nos moviliza, nos saca de ese centro de comodidad. Como que una de las características que tiene esta experiencia de fe de los primeros hombres que decidieron escuchar a Dios, tiene que ver con esa fe que los movilizó a salir de su espacio de comodidad. Salir de la tierra de Ur de los Caldeos era dejar la identidad, era dejar todo aquello que te definía como persona. Porque la tierra y yo éramos uno. Salir de mi tierra era salir de algo identitario mío. Dejar a la familia era dejar todo lo que me da la identidad a mí también. O sea, movilizarse por la fe a seguir a un lugar que no entiendo cuál es y dónde está, tiene que ver con una de las características que Dios quiere para nosotros en nuestra poca fe. Movilizarnos, salir de aquello que hoy nos define para encarar una aventura que no sabemos bien de qué se trata todavía ni cómo va a terminar, en teoría. Y hay otra cosa que me molesta un poco. El versículo 3 dice así: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Seguir a Dios tiene una única seguridad: sea quien siga. Pero después, ¿qué implica eso? ¿Cómo ese camino se va desdibujando o dibujando? No lo sé. Estas personas, como dice acá, se murieron por fe, pero no recibieron aquello que se les prometió. Y acá me molesta. O sea, porque yo hago cosas muchas veces pensando que tengo que recibir algo.
Incluso nuestros actos de fe de repente parecen que, bueno, una coronita, una perla, ya la corona. Y hacemos cosas hoy por el otro, esperando incluso una recompensa. O planificamos nuestra vida de tal manera que nos dé resultados positivos, obviamente. Nadie planifica pensando en un desastre. Pero planificamos todo el tiempo y pensamos en nuestra vida con resultados. Así nos configuramos. Yo hago algo para tal cosa. Y a estos personajes, movilizados por esta fe, que dejan su comodidad para seguir una voz de alguien que ellos entienden es Dios, a un lugar que no conocen, hicieron eso, toda una aventura, y no vieron aquello que se les prometió. Abraham, ya sabemos la historia, se apuró con la sierra, con la esclava, tuvo un hijo pensando que ese era el camino. Y Dios le dijo, no, anda a tu tienda, avivamiento, y que Sara no dé a luz. Son mis caminos, no los tuyos. Por otro lado, Isaac también, o sea, Moisés tuvo que saludar, dice, de lejos, y no pudo entrar a la tierra que tanto avanzó y quería avanzar y llevar al pueblo. O sea, profetas que denunciaron un montón de cosas, avivamientos o no avivamientos, destrucción, murieron en el camino. En esa fe que los movilizó, no vieron aquello que se les prometió. Y eso me parte el corazón, porque de repente nos movemos y yo me muevo esperanzado de que lo que estoy haciendo tiene que tener un resultado aquí, ahora, ya. ¿Y qué pasa si Dios me invita a transitar un estilo de vida con esta fe, donde quizás los resultados los va a disfrutar mi hijo, mi nieto, y que yo tengo que poner el primer cimiento para que otro u otros disfruten de eso? ¿Y qué pasa si recién nosotros hoy podemos llegar a disfrutar la oración de años de muchas personas para que vos y yo estemos en este lugar? Quizás somos la promesa o el resultado de promesa de otros que tanto oraron por nosotros y hoy estamos acá. Ellos no nos vieron acá, pero estamos acá. La fe que tenemos en Dios no se basa en los resultados que buscamos. Se basa en confiar ciegamente que estamos siguiendo a uno que se llama Jesús. Y cómo eso después toma rumbo es cosa de Dios. Esa es la fe que siguió Abraham y esa es la fe a la que se nos invita a nosotros. Es una aventura, veíamos el miércoles. Una aventura o ventura. Y el capítulo 12, para cerrar la idea, dice, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud de grandes testigos, vamos a leer el 40. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, porque Dios nos había preparado algo mejor, y acá viene lo más lindo. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia, no para atrás, no corre para atrás. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Acá está la fe. No sé cómo definir la fe. No sé de qué elementos agarrarme para decir esto es fe. Sí, hoy estoy convencido de algo y tengo esta confianza. ¿Qué fe para mí hoy significa Jesús? Poner los ojos en Jesús. Y no es algo tan misterioso. Leamos los evangelios. Leamos lo que Pablo dice de Jesús. Leamos lo que a la gente le pasa con Jesús hoy. Escuchemos, observemos. Esa es la única certeza que hoy tenemos. Que Jesús es nuestro rutero y nuestro rumbo. Después el camino, todo aquel que es nacido de nuevo o del Espíritu, ¿cómo es? Como el viento. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero sentimos que algo está pasando. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Está perfecto, definamos rumbos, tenemos que trazar objetivos, pero nuestro mayor objetivo es pensar que Jesús es nuestro rutero y nuestro elemento de fe.
Y eso nos puede deparar muchas sorpresas. Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Amén? Así que Dios nos ayude en esta mañana a poner nuevamente los ojos en Jesús como la única certeza que tenemos para transitar la vida. ¿Sí? El resto, la convicción de ver cómo eso se traduce, qué pasa en el camino, Él se va a encargar de darnosla a nosotros. Pero no hagamos nuestro propio rumbo pensando que yo le marco la cancha a Dios y Él se acomoda a lo nuestro. ¿Sí? Eso no es fe. Fe es realmente abrirse al misterio de que Jesús está guiando nuestra vida. Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Dios nos ayude a no perder el rumbo, a no retroceder, sí avanzar. No con discursos así ya resueltos, ¿está bien? No es necesario decir, sí, yo ya sé lo que quiero. Está bueno decir, no sé lo que quiero, ¿no? O no sé dónde voy a terminar. Sí sé lo que quiero seguir a Jesús. Y cómo eso va a completarse o traducirse, es un misterio. ¿Amén? ¿Quedó claro? Más o menos. Muy bien. Bueno, hay una canción, no sé si se la saben, Fija tus ojos en Cristo. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien que cante mejor que yo? ¿Sí? ¿Les parece? Nos ponemos en pie y cantamos esta canción pensando en lo que acabamos de leer. Querido Jesús, te damos muchas gracias por esta aventura a la que vos nos invitás todo el tiempo. Señor, hoy nos sentimos también como Abraham, impulsados quizás a caminar con vos, y nos genera una incertidumbre bárbara no saber un montón de cosas. Señor, pero en nuestra poca fe alcanza para entender que tu voz, entre otras voces, es la única voz, Señor, que nos ha generado paz, libertad y un sentido, Señor, que no tiene explicación. Por eso hoy estamos acá, Jesús, porque necesitamos seguir escuchándote, necesitamos seguir edificando nuestra fe para seguir movilizándonos, Señor. Ayuda a nuestra poca fe. Hoy, Señor, no sabemos muy bien un montón de cosas, pero lo único que puedo tener claro y podemos tener claro es que seguirte, Jesús, ha sido una aventura y es la única aventura, Señor, que mayor sentido y propósito le da, Señor, a la existencia. Ayúdanos, Señor, a ser una comunidad de fe, una iglesia, Señor, que con su manera de ser y de tratarse genere sentido, Señor, a tantas personas que hoy viven, Señor, aisladas y en soledad. Señor, que nuestra forma de comportarnos, de amarte, de seguirte, provoque, Señor, esa pregunta: ¿qué hacen estos locos? Señor, queremos realmente seguirte. Eres nuestra única convicción hoy, eres nuestra única certeza, Jesús. Queremos aprender de vos y queremos seguir avanzando, Señor. Oramos, Señor, para que hoy también tu voz sea más fuerte y movilice, Señor, a nuestros hermanos, hermanas y amigos y amigas que hoy están con nosotros y que no pueden caminar en la vida, Señor. Que la fe en vos, Señor, realmente los movilice. Que sea ese levántate y anda, Señor, en serio. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando. Gracias, Jesús.
A ver.